deixa acontecer naturalmente. Voy a llevarte conmigo por la ciudad. Quiero estar contigo el resto de mi vida. Vendrás conmigo porque no puedo ir sin ti. Sos la tierra en donde crecen mis raíces. Porque ahora hay un lugar en tus ojos para mí, para mí. Hay un lugar en tus ojos. Hay un lugar en tus ojos para mí, para mí. Hay un lugar en tus ojos. Y esa mañana como un sol te descubrí y eres el día más hermoso de mi vida. Y ahora no entiendo cómo pudo sucedernos tanto tiempo que pasó sin conocernos. Y ahora hay un lugar en tus ojos para mí, para mí. Hay un lugar en tus ojos. Hay un lugar en tus ojos para mí, para mí. Hay un lugar en tus ojos. ¡Buenísimo! Javi Sacher, ¿cómo te va, señor Muy de buenos Salamandra? Con todas las pilas. Mira. Espectacular. Esta es una buena manera de empezar. Así da gusto. Qué gusto tenerte. Por fin te tenemos acá en el programa. Mira, vos sabés que siempre le quise ver a Oki en persona. ¿eh? ¿Por qué lo que todos le quieren ver a este muñeco? Lo que quiero saber. ¿Y qué te parece? Es un personaje muy ocurrente, en serio. Está medio... Lo suelo ver ayudándole a cocinar. Te voy a contar algo, Javi. Vino tu hermano. ¿En serio? Y según, o sea, yo me enteré ahí. Tu hermano había sido, era su alumno de canto. Ah, mira un poco. Sí. Sí. Y Javi también. Y estudió Javi con- también cuando yo estaba por la cantera de Pacaraí, ahí. Ahora ya recuerdo. ¿Te acordás? No, Ahí pero- cuando te estaba en diría la que vos te cantera enseñaste yo... Pero cuando eso él tenía cabello largo. Eso no, ni ahí no le... Tenía Barba, onda. cabello largo. Por eso. Che, y aprendiste bien de Oki, ¿eh? Aprendí muchas cosas, había sido, pero no tenía idea que era el mismo Oki. El Obvio, mismo. obvio, a mí. Obvio. El mismo. Bueno, Javi, Salamandra, ¿cierto que ustedes van a lanzar un disco nuevo? ¿Se viene material nuevo? Tenemos material nuevo, al fin, después de 2 años, estamos lanzando nuestro tercer álbum oficial. Lo que pasa es que cuando lanzaron el último, el techo quedó así. Qué difícil ha de ser cuando tocan un éxito tan fuerte, ¿verdad? Porque eso tuvieron un fenómeno muy importante con el último material de Salamandra, que es un crecimiento que a nosotros nos pone muy felices. Verlo a ustedes así, ese crecimiento, que todas las radios estén con lo mismo, que la gente le revirtúe también. Realmente, pero realmente más, o sea, yo creo que está creciendo mucho el público nacional, ¿verdad? Se están poniéndose la camiseta de las bandas, de los programas, realmente, no solo la música, sino todo el arte que se está desarrollando en Paraguay. Estoy viendo que tiene muchos seguidores últimamente y eso está buenísimo. Está bueno. Y realmente Salamandra siente mucho ese apoyo de la gente que este año cumplimos 15 años con la banda. Este es nuestro tercer disco y ¿Van a bailar el vals? bailamos el vals y todo de blanquito. Ay, por Dios. Decime, pero tirame alguno, pero ¿cómo va a ser el estilo? ¿No van a cambiar mucho? ¿No van a Mira, sorprender? el álbum se llama Alma en Peña, ¿verdad? Alma en Peña. El alma Me de las peñas. Me sí. gusta. Sacamos eso, bueno, y los temas, como lo dice el disco, son bastante peñeros. Tiene un toque diferente, las composiciones de los temas, realmente las letras, ¿Todo- ¿verdad? todo de O sea, los ustedes? mensajes que traen. La composición todos ustedes. Todas de Salamandra, Capo. todas las músicas de Salamandra.
Bueno, y es un disco bastante sentimental, diría yo, realmente, porque hay canciones dedicadas a quién? personas, ¿verdad? Que ¿Por qué así? Sí. Oki, ¿qué pasa cuando alguien duda así, dedicado a... ¿sabes? ¿Cómo lo llamamos? ¡Ey! ¿Cómo? Y no, es que nosotros siempre ¿Qué le pasó? ¿Qué preguntamos, pasó? le preguntamos Ay. eso a los que vienen, ¿en quién es lo que se dedican? Y, En la vida. y la vida pues te dan amores perdidos y Ok. bueno, y eso es Fruto de inspiración. leña para el fuego. Claro, fruto de inspiración. Claro que sí, bueno, y Salamandra realmente canta mucho al deseo de eso que no tenemos. Claro, ¿verdad? Sí, al anhelo. Al anhelo, Al anhelo. realmente. ¿Y cuándo va a ser este lanzamiento oficial, Este, Javi? el concierto lanzamiento del disco es el 5 de septiembre en ya la nomás. ciudad de Ipacaraí. Acá, de este sábado noche ya. Ya está, ya. Ya estamos en puerta realmente. En la Está ciudad por- natal. En la ciudad natal, en el Club 24 de Mayo. Es la tercera vez consecutiva que estamos haciendo en el mismo lugar el show. Ya se nos está volviendo una tradición realmente. Canta. ¿Y va a estar otro grupo acompañando, haciendo de telón o Salamandra No, solito? no, solamente Salamandra, porque vamos a hacer un show extenso. Me gusta. Vamos a estar- Recorriendo los 3 álbumes entonces. Los 3 álbumes y el demo, ¿verdad? Que salió primero. Me encanta, me encanta. Ahí está, buenísimo. Bueno, ya que Oki fue tu maestro, él te tiene que testar, tenés que cantar otra música más, Javi. Tengo que andar. Bueno, y Sí. voy a aprovechar y voy a tocar el último corte de lo que es Alma en Peña, ¿verdad? El tema se llama Solito. Me encanta. Un ratito, antes, ¿vos sabés que tu hermano vino acá y hizo un vellú? ¿En serio? ¿Vos te animás también a hacer algo? Aparte de comer. Claro que sí. Vamos, se anima ya está producción. La Un próxima. omelette. Pero te sale bien el Sí, omelette. me sale, ¿Sí? claro. Por lo menos, todo frito. Así Bueno, que no se van a morir de hambre conmigo. ahí ya está. Javi, a Bianchi. Mucha ceniza en el piso, hay recuerdo de ella en cada rincón, son como clavos clavados al piso, aquel grafiti en la pared, las iniciales de tu nombre y el mío han desaparecido. No necesito recordar, todos los días son igual y se te extraña de lunes a domingo y necesito un poco más, de golpe no puedo dejar, voy a morir si no te veo un ratito, déjame algo para ver si es que puedo amanecer solito, solito. Ya son pasado de las 3 y me tocará otra vez dormir solito, solito. Se llenó el buzón de voz, no hay espacio para un último adiós, como las cosas que dejamos siempre, como la carta que escribí un día sábado del mes de septiembre, ya nada importa, vete. No necesito soportar, me duele y yo voy a gritar. Si aquí no hay nadie que escuche mis gritos,
deixa acontecer.